Queremos darte gracias porque nos permite, Señor, venir a tu palabra. Nos permite dejar que sea ella la que nos ministre. Tú conoces nuestras necesidades, conoces nuestro corazón, conoces lo que estamos viviendo, Señor. Son tiempos difíciles. Jamás imaginamos en el peor de los sueños poder vivir y experimentar algo así. Pero acá estamos, Señor. Y yo te doy gracias porque nos permite, Señor, seguir compartiendo tu palabra. Aunque no es de manera física y presencial, has permitido que la tecnología esté presente para poder llegar a todos los hogares. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y ahora sí, como les decía al inicio, hoy empezamos el estudio de un nuevo libro, Primera de Reyes. Vamos a ver el capítulo 1. El libro de Reyes toma el hilo de la historia profética y el nacimiento de Salomón es el cumplimiento de esa gloriosa promesa. Ya leíamos en 2 de Samuel 7, cuando te llegue el momento de ir a descansar con tus padres, le decía el profeta Natán a David, yo elegiré a uno de tus propios hijos y afirmaré su reinado. Y ahora David es un anciano, es un septagenario, está de los 70 años para arriba. Será él quien me edifique un templo y afirmaré su trono para siempre. Tus descendientes vivirán seguros y afirmaré tu trono, el cual permanecerá para siempre. Y Natán le comunicó a David todas y cada una de las palabras de este mensaje que Dios le había dado. Así que vamos a ver que ocurre la instauración de Salomón como sucesor de David en el trono designado por Dios, pero no va a ser fácil. El título nos lo dice, usurpando el poder, y ya David, viejito, anciano, va a tener que enfrentar otra revuelta, con la intención ya no de quitar el reino a él, porque él ya está saliendo, sino para quitarle el reino a Salomón. Así que si me siguen, vamos a leer los primeros 4 versículos. Cuando el rey David ya era muy anciano, no lograba entrar en calor por más que lo cubrieran. Es decir, de alguna manera había perdido temperatura corporal y tenía mucho frío y no había manera de que él se pudiera calentar. No lograba entrar en calor por más que lo cubrieran. Sus siervos le sugirieron que se busque a una joven virgen para que esté siempre abrigando a su majestad y durmiendo a su lado. Así su majestad entrará en calor. Se recorrió entonces toda la tierra de Israel y finalmente hallaron en Sunem a una hermosa joven llamada Abisag. Recuerden el nombre Abisag, porque ese nombre va a volver a nosotros. Y se la llevaron al rey. Esa joven era muy hermosa y servicial, pero el rey nunca tuvo relaciones con ella. Podría muy bien ser su nieta. David es anciano, ha perdido su calor corporal. Sus siervos creen que es necesario conseguirle una joven para que lo sirva y lo abrigue, como una especie de enfermera, solo que en esa época no habían enfermeras. Y encuentran a una joven, y encontraron a Abisai sunamita. Era hermosa, apreciaba al rey, y accedió a servirle y compartir con el rey su calor corporal. Fíjense esto que Salomón escribe en Eclesiastés 4:11, a lo mejor viendo que su padre se moría de frío y no hallaba calor en la cama. En Eclesiastés 4:11, Salomón escribe, si dos se acuestan juntos, mutuamente se calientan.
pero uno solo no puede calentarse. Y es cierto, cuando dos personas están debajo de las frazadas en un frío invierno, pueden los dos combinar sus calores corporales. Y aquella persona que es más caliente, darle calor a la que es más fría y viceversa. Aunque esta doncella se convirtió oficialmente en la esposa de David, nunca se consumó el matrimonio. Y esto debido a la vejez de David. Ok, versículos del 5 al 10. Esta parte es interesante. Síganme para tratar de entender qué pasó. Adonías. ¿Quién es Adonías? ¿De dónde sale Adonías? Lo vamos a ver en un instante. Versículo 5. Adonías, el hijo de Agit, se rebeló y decidió proclamarse rey. Se hizo carros de guerra y de gente de a caballo. Se hizo acompañar de 50 hombres que le abrían paso. David nunca le había llamado la atención ni lo había reprendido por su comportamiento. Era hijo de David. Y David sigue cojeando del mismo pie a lo largo de toda su vida, incapaz de ser un padre que discipline, que corrija, que instruya a sus hijos. Así, acá dice que nunca lo había reprendido por su comportamiento. Y además, Adonías era un joven apuesto y había nacido después de Absalón. Joven, apuesto, príncipe, con dinero, es el que sigue para ser rey. Tenía todo para hacer una bomba. Así que Adonías decide tomarse el gobierno. Versículo 7. Adonías se había confabulado con Joab, el general de David, el único que podía enfrentarlo y decirle que estaba haciendo mal las cosas. Joab, que siempre había sido fiel a David, ahora que David está postrado en una cama, y Joab no es un muchachito, probablemente tiene 60 y tantos años, se confabula con Adonías y con el sacerdote Abiatar que lo apoyaban. Un sacerdote y el general de David se confabulan para hacerlo Adonías rey. Versículo 8. Por el contrario, ni el sacerdote Sadac, ni Benaía, que era otro general que estaba a cargo de los guardaespaldas de David, ni Benaía, hijo de Joiada, ni el profeta Natán, ni Simei, un consejero, ni su hombre de confianza, ni sus consejeros apoyaban el proyecto de Adonías. Y vemos que se establecen dos bandos. Un grupo de hombres fieles a David y Adonías, que tiene intención de usurpar el trono, agarrárselo, quedárselo, aprovechando que su padre está viejo y su padre jamás ha hecho nada para evitar que él se salga con la suya. Así que Adonías, a diferencia de Absalón, que le hizo un golpe de estado cuando su padre aún podía pelear, esta vez David no puede pelear. Así que como quitarle un chocolate a un niño. Continúa diciendo el versículo 9. Pero Adonías preparó un banquete junto a la peña de Zohelet, al sur de Jerusalén, cerca de la fuente de Rogel. Mató ovejas, vacas, terneros engordados e invitó a todos sus hermanos, hijos del rey David, a todos los varones de Judá al servicio del rey. Sin embargo, no invitó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los hombres importantes, y tampoco a su hermano Salomón. Quiero detenerme, porque dice que invitó a todos sus hermanos. ¿Quiénes eran los hermanos? Tenemos nosotros una lista
de los hijos de David? Sí lo tenemos y vamos a verla. En 2 de Samuel, capítulo 3, versos del 2 al 5, se da la lista de los 6 hijos mayores de David. Todos ellos nacieron en la ciudad de Hebrón, cuando David era solo rey de Judá, no era rey de todo Israel. Y aquí se da la lista. El primogénito, los he numerado. 1, Amnón. ¿Se acuerdan de Amnón? Primogénito, violó a su media hermana Tamar y finalmente fue asesinado por el hermano de Tamar. 2, Kileab, hijo de Abigail. Abigail, la brava mujer que estaba casada con Nabal. Cuando los hombres de David fueron a pedir comida porque estaban en la esquila, Nabal los humilló. Y David iba a matarlos a todos. Un siervo le dice a Abigail y Abigail detiene la masacre. David le dice, si tú no hubieras salido, yo hubiera matado a todos los hombres, no quedaba nada con vida. Pero soy una mujer sabia, porque algún día seré rey de todo Israel y voy a lamentar haber derramado sangre. Cuando Nabal muere, que a los pocos días muere de un paro cardíaco, David manda a traer a Abigail y se casa con ella. Y tiene un hijo, Kileab, pero no sabemos nada de Kileab. La Biblia calla. No se sabe nada de Kileab. Y lo más probable es, como en esa época la mortandad infantil era muy grande, que debió morir de niño. 3, tercer hijo, Absalón, hermano de Tamar, se le describe como un hombre muy hermoso. Asesinó a Amnón, montó una rebelión, un golpe de estado contra David su padre y finalmente fue asesinado por Joab. Joab, para defender a David, mata a Absalón. Ahora Joab está con otro hijo de David en contra de David esta vez. Y 4, Adonías. Acá está. Amnón muerto, Kileab muerto, Absalón muerto. Así que en el orden de sucesión al trono, él era el cuarto en la línea de sucesión. Y al no estar los 3 anteriores, creía que tenía el derecho al trono. Así su padre hubiera dicho a Betsabé que sería para el hijo de Betsabé, no le importa. Adonías piensa el momento oportuno para atacar y poder quedarse con el trono. 5, Cefatías, desconocido, debió morir de niño. 6, Itriam, desconocido, debió morir de niño. Y en 2 de Samuel capítulo 5 tenemos la lista de los otros hijos de David nacidos en Jerusalén. 7, Samúa, desconocido, debió morir de niño. 8, Sobab, desconocido, debió morir de niño. Y 9, Natán, a este sí lo conocemos. Fue el hijo del adulterio de David con Betsabé, al cual el profeta Natán enfrentó a David y le dijo, el niño que esperan morirá. Así que Natán era hijo de Betsabé con David, pero producto del pecado, murió por el pecado de sus padres. Y número 10 en la sucesión del trono, Salomón. Pero de alguna manera David se había saltado a todos los que seguían y creyó que Salomón era el sucesor del trono. Noten que el texto dijo que invitó a sus hermanos y a sus hermanas. Así que después de Salomón 10 pueden haber venido 10 o 20 hermanos más. Así que la familia real era numerosa. Adonías creía que por derecho de nacimiento le correspondía ser el siguiente rey después de su padre David. Y algo encontré y es el significado del nombre Adonías. Es precioso. El nombre Adonías viene del hebreo Adoniyah,
Adoni es Adonai, Yahweh. Así que Adonías significa en hebreo Adonai Yahweh, que significa literalmente mi Señor es Dios. Un nombre tan hermoso para un personaje que no recibió ninguna corrección paterna cuando crecía. Ya no era un muchachito, seguramente tendría 30 y tantos años. Y David probablemente y Salomón tenía también 30 y tantos años. David estaba en sus 70 y tantos años. Probablemente, aunque uno es el puesto 4 y el otro es el puesto número 10, probablemente se llevaban 3 o 4 años. Adonías, yo les había dicho que él creía que le correspondía el trono. El texto bíblico nos dice que Adonías era muy bien parecido. Lo describe el texto bíblico como un hombre hermoso. Y eso es tremendo, porque cree que se lo merece todo. Y Adonías aprovechó la ocasión, dijo, seré rey. Preparó carros y jinetes y mandó a hombres correr delante de él para hacerse el ojo, que todo el pueblo lo viera, un grupo de hombres que lo seguían a Adonías. Exactamente usó la misma táctica que usara Absalón años antes, cuando hizo su rebelión. Así que Adonías, al igual que Amnón y al igual que Absalón, obtuvo durante toda su vida la indulgencia de David, con consecuencias fatales. David jamás lo corrigió o disciplinó, aunque David era un soldado talentoso y un magnífico rey, como padre fue un desastre. Salomón, recordando años más tarde la falta de disciplina paternal hacia sus hijos, lo va a colocar por escrito en Proverbios. Y voy a leerles 3 textos de Proverbios. Proverbios 29 y 19, 22, 15 y 13, 24. La vara y la corrección imparten sabiduría, pero el hijo consentido avergüenza a su madre, avergüenza a sus padres. ¿No han visto ustedes una madre avergonzada porque en un restaurante su hijo o su hija hace un berrinche y no saben cómo manejarlo porque este pequeño monstruito nunca ha recibido corrección? Proverbios 22:15. La necedad va ligada al corazón del joven. Los jóvenes son necios, pero la vara disciplinaria le quita lo necio. Y Proverbios 13:24. El que retiene el castigo aborrece a su hijo. En cambio, el que lo ama a tiempo lo corrige. Y el autor de Hebreos va a decir lo mismo, que Dios a sus hijos que ama los va a disciplinar. Y luego el autor de Hebreos dice, ¿qué padre es ese aquel que no disciplina a su hijo? Si no lo disciplina, entonces no es su hijo, es un bastardo. Y Adonías, al igual que Absalón y al igual que Amnón, no había tenido ningún límite, no respetaba los límites, hacía lo que quería. Así que le fue fácil tomar el trono de su padre, juntarse con personas que de alguna manera estuvieran molestos con sus padres y hacer una gran comida, una gran marcha y hacerse nombrar rey. El viejito ni cuenta se daría y como estaba postrado en cama nadie le diría nada. Así que moriría sin saber que Adonías había tomado el poder. Y una vez que Adonías había tomado el poder, iba a asegurar el reino, iba a eliminar a aquellos que serían una amenaza para él. ¿Y quién era una amenaza? Salomón, Betsabé. Ok. Siendo Adonías el hijo mayor que aún vivía, creía que el trono sería suyo. Mas
En esos días, el trono no fue siempre para el hijo mayor. David era el hijo menor de Isaí cuando fue hecho rey. No siguió el orden en la herencia. Joab. ¿Por qué Joab, que había sido tan fiel a David y que había luchado junto con David, ahora se plegaba a la rebelión de Adonías? Joab había caído en desgracia. Aunque siempre se las arregló para mantenerse en el poder como jefe militar. ¿Recuerdan cuando David, llorando, le decía a los soldados: por favor, cuiden al chico, no maten a Absalón? Y es el mismo Joab quien le quita la vida a Absalón. Desde ese día, David vio a Joab con otros ojos. Y como Joab había caído en desgracia, probablemente no iba a obtener nada de Salomón. ¿Qué mejor que ayudar a que Adonías llegara a ser rey? Así Adonías le debería un favor y él seguiría en el poder. Joab sabía que al morir David no tendría oportunidad. Y fue por eso que se unió a la causa de Adonías. Pero lo que sorprende es el sacerdote Abiatar. Siempre con David estuvieron Sadoc y Abiatar. Y ellos huyeron con David. Los dos hijos se quedaron en Jerusalén para dar aviso a David que era lo que estaba haciendo Absalón. Así que la pregunta es, ¿cómo es que Abiatar, quien había sido fiel a David, entró en conspiración junto con Joab a favor de Adonías? Y es triste, porque en la vida hay personas a las cuales tú les has dado mucho, tu amistad, tu cariño, le has dado de tu tiempo, de tu amor, de tu dinero. Invertiste mucho, lo hiciste de manera desinteresada para ver que más tarde, con una facilidad, se van. Y no solamente se van hablando mal. Es una de las tragedias que nos toca experimentar en la vida. Y esto es lo que pasó. Ok, entonces habíamos dicho que el sacerdote Abiatar había entrado en la conspiración junto a Joab en favor de Adonías. Recuerden que en esa época el tabernáculo de Dios, la carpa, se encontraba en Gabaón y Abiatar era el sacerdote que lo custodiaba. Pero el arca del testimonio, el baúl con los querubines, había sido trasladado desde Gabaón, se había sacado el tabernáculo y había sido llevado a Jerusalén. Y quien custodiaba el arca del testimonio era Sadoc. Así que ahí está Abiatar y Sadoc, uno con el tabernáculo y el otro con el arca del testimonio. Solo que Abiatar estaba lejos y Sadoc estaba cerca de David. ¿Sería eso, esa envidia que sentiría Abiatar? Ya David era viejo, que era mejor también plegarse a la causa de Adonías para que cuando Adonías fuera rey le devolviera el favor. Así que en tiempos de elecciones, y nosotros en Perú estamos a menos de un mes de elecciones, vamos a enterarnos cómo gente aprovecha por intereses de comprar conciencias, para que mañana, cuando uno esté en poder, devuelva los favores a todos aquellos que lo ayudaron a llegar allí. Qué lejos del verdadero significado de lo que es la democracia. Pero no voy a hablar de política. ¿Quiénes permanecieron fieles a David? El sacerdote Sadoc, el general Benaía, el profeta Natán y Simei, su consejero. Bueno, ¿qué hizo Adonías? Una gran fiesta, a lo grande, invitó a todos los varones de Judá al servicio del rey para que vinieran.
todo el entorno administrativo y todas las personas que servían a David fueron invitados por Adonías, como diciéndole, muy bien, cuando mi padre muera, si yo continúo, quedan ustedes en sus trabajos. Así que otra vez con esa malicia en mente, Adonías conseguía vender y comprar conciencias a favor de su causa. Así que hubo una gran celebración, pues él en esa fiesta, en ese banquete, se autoproclamaría como el rey. Invitó a todas sus hermanas y a todas sus hermanas, excepto, adivinaron, excepto a Salomón. A Salomón no lo invitó. Y Adonías sabía que David había prometido a Betsabé que Salomón sería el rey que lo sucedería. Natán y Benaía estaban con David, por lo tanto, tampoco fueron invitados a la coronación de Adonías como rey. Versos del 11 al 14. Entonces Natán habló con Betsabé, el viejo profeta Natán. Se acerca a Betsabé, sabe que lo que viene es difícil. La madre de Salomón, y le dijo, ¿ya te enteraste de que Adonías, el hijo de Agit, se ha proclamado rey a espaldas de nuestro señor David? Es decir, alguna de las personas que fue invitado, que tenía alguna influencia con Natán, le contaron, Adonías está haciendo un banquete, todas están yendo, Adonías se va a autoproclamar rey. Así que Natán rapidito, no puede demorarse, es cuestión de segundos, es una puesta de mano. El que pase por la meta será el que se quede con el reinado. Así que Natán sabe que tiene que intervenir. Si quieres salvar tu vida, versículo 12, y la de tu hijo Salomón, te ruego que hagas lo que te voy a aconsejar. Preséntate ahora mismo ante el rey David y dile, ¿recuerda su majestad la promesa que le hizo a esta sierva suya de que mi hijo Salomón sería rey después de su majestad y que él ocuparía el trono? ¿Por qué entonces Adonías es el nuevo rey mientras tú estás hablando con el rey? Yo entraré, le dice Natán, y confirmaré tus palabras. Así que Natán entrena a Betsabé. Tu vida corre peligro, anda donde el rey, recuérdale la promesa, dale la noticia, Adonías reina, y yo entraré detrás para confirmar tus palabras. Si Adonías hubiera llegado a tomar el trono, sin duda habría matado a Salomón y Betsabé para evitar algún conflicto futuro en cuanto a su reinado. Entonces es que el profeta Natán interviene, habla con Betsabé. Si quieres salvar tu pellejo y el de tu hijo, tienes que hacer algo. Debes entrar al aposento del rey y recordarle la promesa que le hizo, que Salomón lo sucedería, pues Adonías ha reclamado el trono. La intención era enterar a David de todos los hechos acaecidos ese día, que por supuesto él ignoraba. Natán entraría inmediatamente después de ella y corroboraría los hechos como el segundo testigo. Leemos en 2 Corintios 13:1, todo asunto se resolverá por el testimonio de 2 o 3 testigos. Versos del 15 al 21. Betsabé fue a ver al rey en su habitación. Recuerden que era viejo, recuerden que era anciano, recuerden que ya estaba en su cama, estaba postrado en su cama, ya ni siquiera de la cama se levantaba. Así que, versículo 15, Betsabé fue a ver al rey en su habitación. Y como este era ya muy anciano, Abisab, la sunamita, lo atendía en todo. Betsabé se inclinó ante el rey e hizo una reverencia
El rey le preguntó, ¿te pasa algo? Y Betsabé respondió, su majestad juró a esta sierva suya, poniendo por testigo al Señor su Dios, que mi hijo Salomón reinaría después de su majestad y que él ocuparía el trono, pero al parecer su majestad ignora. ¡Pum! Le suelta la bomba. Que Adonías se ha proclamado rey. Adonías, y le da la información, ha hecho un banquete, ha matado bueyes y terneros engordados, muchas ovejas, ha invitado a todos los hijos de su majestad, al sacerdote Abiatar, a Joab, general del ejército, pero no invitó a Salomón, siervo de su majestad. Mientras esto sucede, todo el pueblo está esperando la decisión de su majestad en cuanto a quién ocupará el trono. Si su majestad no se pronuncia al respecto cuando mi señor y rey vaya a reunirse con sus antepasados, mi hijo y yo seremos perseguidos como culpables. Así que Betsabé logra decirle a David lo que está pasando. Noten que a estas alturas y debido a su edad avanzada, el rey David se encontraba confinado a su habitación, a su cama. Betsabé con deferencia le transmitió todo lo acordado con Natán. Si David no actúa ahora, ni bien él muera, Adonías los mataría. Es un pedido para que David actúe. Leemos en el Salmo 123, versículo 2, nuestros ojos están puestos en ti, Señor, y Dios nuestro, como los ojos de los siervos y las siervas que miran atento a sus amos y a sus amas. Esperamos que nos muestres tu bondad. Y esto era lo que estaba pidiendo Betsabé, bondad, que David interviniera. Versos del 22 al 27. Mientras Betsabé hablaba con el rey, llegó el profeta Natán, tal como lo acordaron. Entonces los siervos del rey dieron aviso de su llegada. Cuando Natán se presentó, por supuesto que despidieron a Betsabé y entra Natán. Cuando Natán se presentó ante el rey, se inclinó hasta tocar el suelo, mientras decía, su majestad ha dispuesto que Adonías suceda a su majestad en el trono, porque hoy está celebrando un gran banquete. Ha matado bueyes, terneros engordados, ovejas, ha invitado a todos los hijos de su majestad, a los capitanes del ejército, al sacerdote Abiatar, y en este momento están comiendo y bebiendo con él mientras gritan, ¡viva Adonías, nuestro rey! Pero ninguno de los siervos de su majestad ha sido invitado, ni el sacerdote Sadoc, ni Benaía, hijo de Joiada, ni Salomón. ¿Acaso este asunto de la sucesión del trono lo ha ordenado su majestad y olvidó comunicárselo a sus siervos? Y le da la ventana que está viejito y se olvidó de informar. Pero es la manera como Natán habla con David. Natán, como segundo testigo, corrobora todo lo dicho por Betsabé. E ingenuamente pregunta si todo esto viene en realidad del rey, pero que olvidó comunicárselo a él y a sus hombres de confianza. Natán le está diciendo al rey David, ¿esto es lo que usted quería? ¿Es esto lo que usted planeó? En Proverbios 16:25 encontramos uno de los proverbios más sabios de toda la Biblia. Hay caminos que el hombre considera buenos, pero al final resultan caminos de muerte. Versos del 28 al 31. El rey mandó llamar a Betsabé, había salido del cuarto, la manda a llamar. Ella entró y se detuvo ante el rey. Entonces
el rey hizo este juramento: juro por el Señor, que me ha librado de toda angustia, que yo te prometí delante del Señor, el Dios de Israel, que tu hijo Salomón reinaría después de mí y que él se sentaría en mi trono. Hoy cumplo mi promesa. Betsabé se arrodilló ante el rey con el rostro hacia el suelo y haciendo una reverencia dijo: que su majestad, el rey David, viva para siempre. David llama a Betsabé, jura por el Señor, hace mención de cómo en el pasado Dios lo había ayudado y librado de toda angustia, y lo mismo sucedería en esta oportunidad. Dios actuaría y los libraría a todos de los planes de Adonías. A pesar de su vejez, David está lúcido, tiene un problema corporal, pero su mente funciona muy bien. Le renueva la promesa a Betsabé, que Salomón reinaría en su lugar después de él. Y la reafirma: así lo haré cuando hoy será ungido como rey Salomón. Agradecida, Betsabé hace una reverencia y dice algo que podría parecer una burla. Le desea larga vida al viejito que está postrado con dolores en la cama. Parece algo cruel para un anciano, pero era una manera cortés. Larga vida al rey era un decir, no significaba quiero que sufra, no. Era una manera de mostrar agradecimiento. En el Salmo 138:7 leemos: cuando me encuentre angustiado, tú me infundirás nueva vida, me defenderás de la ira de mis enemigos y con tu diestra me levantarás victorioso. Versos del 32 al 37. Luego, el rey David dijo: que vengan aquí el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaía, hijo de Joiada. Eran todos los que no habían sido invitados al banquete de Adonías. Cuando ellos se presentaron ante el rey, éste dijo: llévense a mis siervos, monten en mi mula a mi hijo Salomón y llévenlo a Gijón. Gijón era una fuente de agua que estaba ahí nomás al lado de Jerusalén. Allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo consagrarán como rey de Israel. Tocarán las trompetas y gritarán: viva el rey Salomón. Y después de eso, ustedes lo escoltarán. Y cuando él llegue aquí, se sentará en mi trono y reinará en mi lugar, porque yo lo he elegido como príncipe de Israel y de Judá. Benaía, hijo de Joiada, dijo entonces al rey: así será, que el Señor, el Dios de su majestad, así lo confirme, que así como el Señor ha estado con su majestad, esté también con Salomón, y que haga prosperar su reinado aún más que el reinado de su majestad, el rey David. Así que da instrucciones para que Salomón sea llevado en su mula, símbolo de su reinado. Era como que le dieran el auto presidencial, que lo lleven a Gijón, donde hay una fuente de agua. No quiere que el grupo que está con Adonías al sur se cruce con el grupo que está con Salomón en Jerusalén, en el estanque de Gijón, ¿no? Así que en esa fuente de agua que alimenta Jerusalén, que ahí lo unjan. Así que ordena que Salomón sea ungido rey por Sadoc y Natán, y así sofocaría el movimiento de insurrección de Adonías, que quería usurpar el trono. Y David asegura, con este movimiento inmediato, le asegura el trono a Salomón. Él no va a ir, ya dio la orden.
ha pedido que lo traigan, porque él después quiere hablar con Salomón, darle una bendición y hacer una oración por él. El palacio de David estaba en la parte alta de la ciudad y el manantial de Gijón en la parte más baja. David hace oficial el nombramiento ante el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaía, jefe de los guardaespaldas del rey. Todos están de acuerdo con la elección, todos lo esperaban, el pueblo lo esperaban, estaban deleitados ante el hecho que un joven muchacho sabio como Salomón sea el próximo rey, que no se parecía en nada a Amnón, a Absalón, a Adonías, sino era completamente diferente. Así que Benaía da una bendición para que el Señor acompañe, bendiga y prospere a Salomón. Incluso pide que sea exaltado más que lo que fue David. En Isaías 8:10 leemos: pueden confabularse, pero no tendrán éxito. Pueden hablar cuanto quieran, pero nada acontecerá, porque Dios está con nosotros. ¿No es precioso? Isaías 8:10. Pueden confabularse, no tendrán éxito. Pueden hablar cuanto quieran, pero no acontecerá. ¿Y saben por qué? Porque Dios está conmigo. Nada me ocurrirá. Versos del 38 al 40. El sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, los cretenses y peleteos fueron por la mula del rey David para que Salomón la montara. Luego partieron rumbo a Gijón. Allí el sacerdote Sadoc tomó del santuario el recipiente con el aceite y ungió a Salomón. Se tocó entonces la trompeta, el shofar, y todo el pueblo gritó: ¡viva el rey Salomón! Enseguida, todo el pueblo lo siguió mientras cantaban alegremente al son de las flautas. Era tal el alborozo del pueblo que la tierra parecía retumbar a causa del clamor. Salomón es ungido rey, tal como David lo solicitó. Fue ungido con aceite, lo cual es figura del Espíritu Santo, que Dios lo guiaría. Y al son de viva el rey Salomón se tocó trompeta y empezó la algarabía y la fiesta. Salmo 97:11. Luz está sembrada para el justo, Salomón, y alegría para los rectos de corazón. La música y los gritos de la multitud feliz mostraban el regocijo del pueblo, quienes aceptaban a Salomón como su rey. Lo querían, lo esperaban y se da, irrumpe en alegría. Y acá estamos en un momento que encontramos en Israel dos reyes. Como una vez en el Perú, el año pasado, tuvimos dos presidentes a la vez. Bueno, no quiero hablar de política. Adonías y sus invitados habían terminado de comer. En el versículo 41 volvemos a Adonías, que al sur de Jerusalén está festejando que él es el nuevo rey. Dice que habían terminado de comer cuando les llegó la noticia. Cuando Joab escuchó las trompetas, preguntó: ¿por qué está tan alborotada la ciudad? ¿A qué viene ese escándalo? Y no había terminado de hablar cuando llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. Y al verlo, Adonías le dijo: adelante, valiente, seguramente me traes buenas noticias. Y Jonatán dijo: la noticia es que nuestro Señor, el rey David, acaba de nombrar rey a Salomón.
Y el rey ordenó al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a Benaía, hijo de Joiada, a los cretenses peleteos, que montaran a Salomón sobre su propia mula. Así lo hicieron. El sacerdote Sadoc, el profeta Natán, lo ungieron con aceite, lo consagraron en Gijón como rey. Luego regresaron a la ciudad. Todo el pueblo celebra esto con gran alegría y alboroto. Esa es la causa del estruendo que aquí se escucha. Pero además, Salomón ya se ha sentado en el trono del reino. ¿Recuerdan que le decía que era una carrera? Era quien pasaba a la meta primero, la liebre y la tortuga. La liebre había arrancado a Adonías, había preparado todo esto, pero la tortuga al final pasó primero a la meta y se sentó en el trono del reino. Versículo 47. Los siervos del rey fueron a nuestro señor el rey David, diciendo que el Señor conceda al nombre de Salomón más fama que al de su majestad, y que dé a su reinado mayor grandeza que al de su majestad. El rey adoró al Señor en su cama. Lean la noticia. Y en su cama David adora: bendito seas, Señor, el Dios de Israel, que me ha permitido ver hoy a aquel que ocupará mi trono. Ok. Adonías y sus invitados escuchan el sonido de las trompetas, el ruido de la algarabía, no saben qué sucede en Jerusalén, y Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, informa a Adonías y celebrantes lo ocurrido. El rey David acaba de nombrar sucesor a Salomón. Ya fue ungido y ahora está sentado en el trono de David. David bendice al Señor y deja claro que esa es su voluntad, que Salomón lo suceda en el trono. Y David agradece a Dios por tener la oportunidad de ver sentado a su sucesor en su trono antes de morir. Leemos en el Salmo 132, versículos 11 y 12. El Señor le hizo a David un juramento del cual no va a retractarse. A tus hijos los pondré en tu trono. Si ellos obedecen mi pacto, les enseñaré mis testimonios, y también sus hijos y descendientes sucederán en el trono para siempre. Y apunta más allá, ya veremos aquí. Y llegamos a los versículos del 49 al 53. Cuando los invitados de Adonías escucharon esto, temblaron de miedo, se levantaron y fueron a sus casas. Adonías, lleno de miedo por lo que Salomón pudiera hacer, corrió al santuario y se agarró de los cuernos del altar. Algunos fueron a decirle a Salomón: Adonías tiene miedo del rey Salomón, ha ido a agarrarse de los cuernos del altar y suplica que me jure el rey Salomón que no matará a este siervo suyo. Salomón dijo: si es un hombre de bien, ni uno solo de sus cabellos caerá al suelo, pero si ha actuado mal, morirá. Entonces el rey Salomón mandó que fueran por él, lo sacaran del santuario. Cuando Adonías llegó a palacio, se inclinó ante el rey Salomón, quien al verlo le dijo: vete a tu casa. ¿Ok? Algo para aprender. Todos los aduladores de Adonías huyeron. Adonías se refugió en el santuario, se asió de los cuernos del altar. Más tarde, Joab, siguiendo el mismo ejemplo de Adonías, haría lo mismo. Se refugiaría en el templo y se agarraría del cuerno del altar. En Primera de Reyes 2:28, y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. Era costumbre, en tiempos de desesperación, de entrar al santuario y agarrarse de los cuernos del altar y pedir
auxilio de Dios. Adonías le pide a Salomón que no lo mate, pero la respuesta de Salomón es soberbia. Y esa es la respuesta. Adonías dice, no me mates, no me mates. Pero Salomón le dice, no, no te voy a matar. Vean, la respuesta de Salomón es perfecta. Si es un hombre de bien, ni uno solo de sus cabellos caerá. Pero si ha actuado mal, morirá. Salomón lo hace responsable a Adonías de sus actos. Y Adonías se postra ante Salomón y él le ordena ir a su casa. Y así es todo esto. Se trata de hacer siempre lo correcto. Se trata de obedecer la palabra de Dios. Si has actuado bien, si has hecho lo correcto, bueno, vas a recibir bendición. Ningún cabello tuyo caerá. Pero si has actuado mal, prepárate para las consecuencias. Yo me sorprendo cómo en la Biblia nosotros leemos que dice, y se arrepintió Dios, y se arrepintió Dios. No, Dios no se arrepienta. Nosotros sabemos en la Biblia que Dios envía al profeta Jonás a Nínive con este mensaje: arrepiéntanse o los voy a destruir. Jonás odia a los ninivitas. Él quiere que Dios los destruya. Huye, termina yendo y le da el mensaje: arrepiéntanse, si no Dios los destruirá. Y Jonás luego sale esperando que Dios destruya Nínive. Y Dios no destruye Nínive, porque había una condición: si no te arrepientes, te destruyo. Pero si te arrepientes, todo cambia. Y esto es lo maravilloso con Dios. Dios siempre nos da una salida. Y Dios siempre nos abre la puerta para que podamos salir. Cuando Dios habla con Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Le está dando a Caín la oportunidad de quebrarse, de llorar, de pedir perdón. Y cuando Dios le dice a Judas, cuando Jesús le dice a Judas, ve, haz lo que tienes que hacer, como para que Judas lo piense y dice, no lo quiero hacer, perdóname. Dios siempre te dará la posibilidad que vuelvas a Él. No sé qué estás pasando, no sé cuál es el dolor que alberga tu alma, pero Dios ha prometido estar con sus hijos. Hay muchas cosas que suceden y no es lo que nosotros esperamos, pero me encanta de la canción Aún si no es así, que dice, yo desearía algo, pero Dios sabe lo que es mejor para mí. Y si Dios no me concede lo que yo le pido, yo sé que Él quiere lo mejor para mí. Y eso es lo hermoso. Dios te ama. Si estás sufriendo, Dios quiere que te acerques a Él. Ven. Dios te dice, ven a mis brazos, cierra tus ojos, déjame apapacharte, déjame decirte cuánto te amo. Llora, tranquilo, que lo que está pasando ahora, aunque no lo entiendas, es lo mejor. Mañana mirarás hacia atrás y dirás, wow, qué bueno fue Dios que permitió que esto ocurriera. Permítanme terminar con una oración a todos ustedes que de alguna manera están sufriendo por algo. Si yo te preguntara cuáles los pensamientos que perturban tu alma, si yo te preguntara por qué estás sufriendo, probablemente podrías darme muchas razones. Bueno, Dios, Jesús te dice en Mateo 11, 28, 29, vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, cansados, con problemas, que yo los voy a hacer descansar. Ven a los brazos de tu Jesús y abandónate, porque Él quiere hacerte descansar. Señor, te pido por todas las personas que están conectadas escuchando, Señor, esta enseñanza ahora o la escucharán más tarde u otro día. Tú conoces el sufrimiento de su corazón.
Tú conoces los que les preocupa, los que les perturba. Tú sabes con qué están luchando. Y Señor, a veces la situación se vuelve insostenible y no sabemos qué hacer. Pero aunque veamos que todo a nuestro lado se derrumbe y sintamos que el techo va a caer encima nuestro, podemos estar confiados. Porque tú lo único que nos pides es un poquito de fe. Venir a ti. ¿Cómo estamos? Entregándote nuestras cargas y saber que tú que nos amas permitirás que ocurra lo que sea mejor para nosotros. Señor, te pedimos por las personas que están sufriendo porque han perdido un ser querido. Señor, te pido por los hermanos de la iglesia que en este momento tienen a una madre, a un padre, a un hermano, a un hijo, a un amigo enfermo con COVID, en una situación en la que es desesperada. Ten misericordia de tu pueblo. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.